la región de Asia-Pacífico, el descontento de Vladimir Zelensky, al no recibir una invitación inmediata, para que Kiev se una al bloque, provocó numerosas reacciones. Por su parte, el secretario general de la Alianza aseguró que Ucrania participó del evento como un igual, y que algún día lo hará como un integrante más. Zelensky manifestó su inconformidad por no haber conseguido poner en marcha el proceso para que Kiev se incorporase a la OTAN. A su vez, el titular de Defensa del Reino Unido ironizó que los aliados internacionales no son Amazon, y pidió mayor gratitud a Ucrania por el suministro de armas. Aún así, Zelensky continuó con sus críticas y calificó de absurda la situación sobre la membresía de su país en la OTAN. Según medios norteamericanos, esto enfureció a la delegación de Estados Unidos. Por otro lado, los miembros del G7 anunciaron nuevas garantías de seguridad para Kiev, aseguran que se comprometen a brindar mayor asistencia y entrenamiento militar, así como facilitar el intercambio de datos de inteligencia. Al respecto, Rusia advirtió que habrá consecuencias negativas, incluso a corto plazo, si se proporcionan estas condiciones a Kiev. Por su parte, China instó a la OTAN a dejar de buscar pretextos para continuar con sus ansias de expansión objetivo, que persiguen regiones como la del Asia-Pacífico, América Latina o el Ártico. A continuación, revisamos cómo la alianza ha extendido sus fronteras. Zelensky no tiene voz en la OTAN, y ha fracasado al intentar conseguir los objetivos militares que se le establecieron. Jeff no tiene nada para que opinar que Jeff es sujetado a Estados Unidos. Zelensky es un actor y tiene que leer un escrito que le dan, y a veces él toma un poquito de libertad. Lo que yo creo que es lo que ha pasado ahorita, tiene voz para eso no va a cambiar nada. Lo que pasó es que se esperaba de Zelensky que haga algo con la contraofensiva, entre comillas, y se les dieron muchas armas. Todo Occidente dio muchas armas. Y esta contraofensiva fue y sigue siendo un fracaso. Y además trataron otras cosas, trataron de hacer un ataque de force flag en la central nuclear de Zafaruche, y eso fue también. No lo pudieron hacer. Qué bueno. Y también trataron de atacar el puente de Kerch, el puente que llega a Crimea, y tampoco eso resultó en algo. O sea que Zelensky se enoja mucho, pero lo que la OTAN le esperaba de él no quiso lograrlo. Ahora que era posible hacerlo, yo creo que no, pero él no cumplió con los objetivos que se despidieron. El canciller ruso, Sergei Lavrov, alertó de que la posible llegada de cazas estadounidenses F-16 a Ucrania representaría una amenaza directa para Moscú, porque este tipo de aviones es capaz de portar cargas nucleares. A su vez, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, afirmó que Estados Unidos está dispuesto a sacrificar al pueblo ucraniano para enriquecer a sus fabricantes de armas. Cabe recordar que la Casa Blanca anunció que enviaría bombas de racimo a Kiev, lo que desató una ola de críticas. Sin embargo, el enfoque de Washington sobre este tipo de municiones cambió drásticamente. Con el tiempo, la atención aumenta, en el contexto del conflicto ucraniano, con el envío y la promesa de enviar más armas desde algunas naciones de Occidente para los militares de Kiev. Por ejemplo, Estados Unidos ya confirmó el suministro de municiones de racimo a Kiev. Por primera vez, con toda la controversia que existe por su uso, lo dijo el presidente Joe Biden durante una entrevista. Aseguró que fue una decisión difícil, pero al final decidió enviarlas para que sean usadas en la ofensiva contra Rusia. Lo irónico aquí es que Washington hasta el año pasado estaba en contra del uso de este tipo de arsenal. La secretaria de prensa de la misma Casa Blanca, Jen Psaki, decía en 2022 que su uso podría ser catalogado potencialmente como un crimen de guerra, y desde el Reino Unido también anunciaron el envío de municiones, en este caso algunas con uranio empobrecido, que también fueron el centro de un debate por las consecuencias de su uso en otras guerras alrededor del mundo. El ministro de Estado de las Fuerzas Armadas de ese país aclaró que ellos solo lo envían, que no rastrean su uso por parte de las tropas de Ucrania, y que no tienen responsabilidad de saber desde dónde se disparan. Mientras tanto, se reportan más ataques de Kiev contra la población civil, con equipos militares y con armas suministradas por países que conforman la OTAN. Estos han dejado imágenes de destrucción en barrios residenciales, así como heridos y muertes entre civiles.
además existen promesas por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, por seguir vaciando sus propias arcas, para entregar más armas a Ucrania, y no se ve ninguna apuesta a favor de que termine el conflicto. El régimen de Kiev revitaliza las campañas para reclutar a militares extranjeros en medio de las incontables pérdidas humanas. En el campo de batalla, muchos de ellos llegan a Ucrania, sin saber la falta de apoyo que les espera en el terreno. Como resultado, miles han fallecido durante las hostilidades. En Ucrania ya van más de 500 días de conflicto, con una desventaja numérica de tropas. Vladimir Zelensky hizo un llamado a que los jóvenes formen parte de la denominada Legión Internacional Ucraniana. Desde febrero de 2022, miles de personas se han sumado a la iniciativa, pero al llegar, se han encontrado una total falta de asistencia por parte de las autoridades de Kiev, en el contexto del fracaso de la última movilización. En Ucrania el régimen de Kiev intensificó el reclutamiento en países de Asia, América Latina y el Medio Oriente, para atraer mercenarios extranjeros. En total desde 24 de febrero del 2022, 11.675 mercenarios de 84 países llegaron oficialmente a Ucrania, para participar en operaciones de combate. Del lado de las fuerzas de Kiev, hay dos tipos de reclutas: extranjeros, militares con alguna experiencia de combate, o jóvenes que se ilusionan con la posibilidad de participar en una contienda militar, pero que no cuentan con ninguna experiencia, como relata el veterano estadounidense David Bramlett, quien comandó un pelotón extranjero en Lvov. Hay una serie de relatos que demuestran lo fácil que es ingresar al ejército ucraniano. Basta con llegar a la frontera, manifestar el deseo de sumarse y entregar su pasaporte. Así los cuentan argentinos que viajaron a Ucrania. Para el periodista Sebastián Salgado, quien estuvo en la zona de conflicto y vio la realidad en primera persona, además de las dificultades económicas en Latinoamérica, la propaganda de Occidente contribuye a que los jóvenes decidan integrarse a brigadas mercenarias. La propaganda de la OTAN hace su ejercicio de tratar de darle una impronta de cierto resguardo moral a ese tipo de decisiones. Las embajadas de Ucrania, haciendo un reclutamiento ilegal en nuestros países, que depende la legislación de cada país, también puede ser considerada una especie de traición a la patria. No una persona que pasa por dinero a defender el territorio de la bandera de otro país. En sus redes sociales, el ex policía brasileño Maxwell Bucapanabu publica videos de su día a día en el frente, para incentivar a que otros extranjeros se sumen al ejército ucraniano. El experto en seguridad David Saucedo explica que muchos jóvenes llegan a Ucrania sin entrenamiento y no reciben ningún apoyo de Kiev. Muchos mercenarios, jóvenes mercenarios, que se incorporan a estos ejércitos en los conflictos armados, debido a su falta de preparación, tienen tiempo de colaboración en estos proyectos demasiado breve. Es decir, cuando empiezan esta carrera de mercenarios, la falta de preparación elimina a muchos de ellos. Lamentablemente muere en su primer conflicto o en su segundo conflicto. Fue lo que pasó con Talita Dovali y Douglas Burigo. 5 de julio del año pasado, las autoridades confirmaron el fallecimiento de los dos brasileños, que se sumaron a las tropas ucranianas como voluntarios. Talita era rescatista natural de Rivera, un preto interior de São Paulo, y Douglas era soldado en Río Grande del Sur. Hay varios brasileños acá, pero logré formar un grupo de latinos. Tengo colombianos, peruanos e incluso españoles. En total son 9 brasileños en este equipo. Talita y Douglas habían llegado recientemente a mi pelotón, e hicieron la diferencia. En medios locales argentinos y brasileños, hay reportes de jóvenes que se unieron a la Liga Internacional Ucraniana, pero lograron regresar, y dicen que ninguna experiencia se compara a lo que se vive en Ucrania. Es más que una guerra. Así dijo Mario Sebri, quien estuvo 6 meses en Kiev, y luego regresó a Argentina. Según la Convención de Ginebra, los extranjeros reclutados para ejércitos mercenarios no son considerados prisioneros de guerra, por lo que Ucrania debería responsabilizarse por la vida de estos jóvenes que caen en combate. Esos chicos son carne de cañón, o sea, los mandan a las primeras líneas de vanguardia de lo que sería el ejército del régimen de Kiev, y lógicamente ahí es donde están las primeras bajas. Y después, como Ucrania no necesita hacerse cargo de las muertes de estos soldados extranjeros, que a todas luces son mercenarios, ni siquiera no lo notifican. La Cancillería de Brasil ha emitido adiando a
los brasileños de no sumarse al conflicto armado. A pesar de los casos, las autoridades no han asumido una posición más efectiva para evitar que jóvenes se unan a escuadras de mercenarios. En Ucrania, Cuba calificó de injerencista y difamatoria la nueva resolución del Parlamento Europeo. En el documento, se critica la situación de los derechos humanos en la isla, por lo que se piden sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios. Además, la Asamblea Nacional del Poder Popular señaló, a través de una declaración, que el organismo europeo carece de autoridad moral, política y jurídica para juzgar a un país soberano. La reacción en Cuba, la resolución del Parlamento Europeo, aprobada este miércoles, no se ha hecho esperar. La primera ha sido precisamente, desde la Asamblea Nacional del Poder Popular, el órgano legislativo unicameral de la isla. La Asamblea emitió una declaración pública en la que rechaza, enérgicamente, la resolución adoptada por el Parlamento Europeo, este 12 de julio, en la que condenan al gobierno cubano por la presunta violación de los derechos humanos en la isla, y en la que han pedido más sanciones para los responsables de lo que en Bruselas llaman represión. Incluso piden sanciones para el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, la Eurocámara también ha acusado al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de blanqueo del régimen, así ha sido el término empleado, por viajar a la isla en mayo pasado, recordemos, y no reunirse con la oposición. Esta resolución europea insta a las autoridades cubanas a la inmediata e incondicional liberación de todos los detenidos. 11/07/2021 se cumplieron 2 años ayer, justamente, de aquellos disturbios, que Cuba consideró fueron organizados desde Estados Unidos. Al conocerse los detalles de la condena a la isla, el Parlamento cubano enfatizó, desde su sede aquí en La Habana, que el Parlamento Europeo carece de autoridad moral, política y jurídica para juzgar a Cuba. Agrega además, el texto europeo muestra un alto contenido injerencista, difama no solo sobre la realidad cubana y su ordenamiento jurídico, sino también sobre el respeto a los vínculos que Cuba mantiene con otros estados, de forma soberana. Los legisladores cubanos criticaron el doble rasero de sus pares europeos en la emisión de juicios de valor sobre temas a los que ese Parlamento no presta atención, en el territorio de sus propios Estados miembros, y en otras partes del mundo. En ese sentido, afirmaron que podría entenderse como cómplice el silencio del Parlamento Europeo sobre el resurgimiento del fascismo en sus predios, y de acuerdo con la denuncia cubana, hubo una fuerte carga ideológica por parte de un grupo de eurodiputados conservadores y de la extrema derecha, algunos con conocidos vínculos con políticos anticubanos en Estados Unidos, cuyo propósito es entorpecer el curso actual de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. Y es que los asambleístas cubanos afirmaron que los parlamentarios europeos mienten de manera deliberada para, finalmente, cuestionar el curso positivo de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. Los parlamentarios cubanos consideran que este nuevo acto desde Europa pretende contribuir al intento de Washington de aislar a la isla y justificar las acciones coercitivas y el bloqueo económico. Cuba considera que adoptar esta resolución, que singulariza al país latinoamericano en caribeño, atenta contra los principios de respeto, inclusión y cooperación con que se pretende organizar la tercera cumbre, CELAC-Unión Europea, y desde la Cancillería cubana, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo respaldar la declaración de la Asamblea cubana, en rechazo a la resolución adoptada por la Eurocámara. De igual manera, se han hecho eco de este posicionamiento las distintas cuentas en Twitter de Presidencia y de distintos gobernantes en la isla. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión extraordinaria para este jueves, a raíz del reciente lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte. Previamente, Pyongyang confirmó que había realizado un ensayo con un cohete de combustible sólido. Se trata del segundo lanzamiento de un misil balístico intercontinental desde mediados de abril. Si es que las autoridades norcoreanas denunciaron esta semana que aviones de reconocimiento de Estados Unidos habían violado su espacio aéreo. Además, advirtieron a Washington que su política hostil no quedaría sin respuestas. El presidente de Venezuela mantuvo un áspero cruce de declaraciones con un candidato opositor por el tema de las importaciones del país. A través de sus redes sociales, Nicolás Maduro
acusó a Enrique Capriles de apoyar las sanciones de Washington contra Caracas, promover una guerra económica, y mentir sobre el abastecimiento de alimentos del país. Por su parte, su contrincante reprochó al mandatario por, supuestamente, no cumplir sus promesas. Se calienta aún más el panorama político venezolano, y la razón es que el próximo 22 de octubre se realizarán las elecciones primarias de los sectores opositores, y los precandidatos están en una especie de precampaña, en las que buscan construir discursos, no solamente para tratar de ser recordados por la población, sino también para resaltar por encima de los demás. En este contexto, se escenificó en las redes sociales, particularmente en Twitter, un corto, pero intenso encuentro entre el presidente, Nicolás Maduro, y uno de estos precandidatos, Enrique Capriles Radonsky, por cierto, quien está inhabilitado, por ser señalado de actos de corrupción, durante su ejercicio al frente de la gobernación del estado Miranda. Fantasma lo llamó el presidente Nicolás Maduro, pero no uno de los que asusta, sino uno de los que da risa. Recordó que Capriles Radonsky participó en el llamado a las guarimbas, pero también en el llamado a las sanciones contra el país e incluso en el gobierno interino de Juan Guaidó, y en la simio que esto significó para el país. Pero se trata de un fantasma que antes de estas elecciones primarias desea ser recordado por la gente. Enrique Capriles aparece, el hombre parece fantasma, como un fantasma aparece por las calles. Enrique Capriles, a mentir porque él está de candidato presidencial, y ahora viene con su mismo eslogan, con su misma práctica, de la demagogia de la mentira. Con este panorama previo, este miércoles, se realizó el primer debate entre precandidatos, y vale resaltar aquí diversos aspectos importantes. Lo primero es que de 14 precandidatos inscritos, solo participaron 8 en el escenario de una universidad privada. En el país de esos 8, 2 están inhabilitados, por hechos de corrupción, uno de ellos, Freddy Superlano, y el segundo María Corina Machado, quien recientemente le ratificaron la medida de inhabilitación. Pero no solamente ella, su micrófono también quedó inhabilitado. Es momento de hacer nuestra próxima pregunta, pero antes quisiéramos que la candidata Maca Corina hiciera una prueba de sonido con el micrófono, porque efectivamente se escuchó más bajo que el resto. Entonces queremos saber si es un tema de cercanía, o de microfonía. Bueno, no se me escuchan, necesitamos mucho más cerca, necesitamos que se pegue al micrófono. ¿Me escuchan? Se puede cambiar el micrófono, podemos hacer una última prueba, candidata. Si quiere se lo acerca, así hámelo como claro. Durante el debate de los precandidatos, notamos la paradoja que siempre está presente en el discurso de los opositores. A pesar de que participaron en un debate nacional, 8 candidatos de manera voluntaria, en una universidad privada del país, llegaron por sus promedios, algunos con shows notables en redes sociales, contaron con amplia cobertura de medios, nacionales e internacionales, y transmisiones en vivo con libertades. Ellos aseguran que viven en dictadura. Sin embargo, se hacen algunos análisis sobre los precandidatos, que decidieron no participar. Entre ellos, destacan Roberto Enríquez y Enrique Capriles Radonsky. Los analistas nacionales dicen que una hipótesis tiene que ver con que ellos pretenden hacerse ver con una imagen más independiente, es decir, alejarse de estos sectores opositores, que han cometido tantos errores, que tanto le han costado al país. Y otra de las hipótesis tiene que ver con que, sencillamente, no quieren darle la cara al electorado venezolano. Medios mexicanos revelan que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos ignoró que 2 de sus integrantes proporcionaban información sensible a grupos de narcotraficantes. Se reporta que los funcionarios se mantuvieron en contacto con los cárteles por cerca de 3 años. Por su parte, la defensa de los agentes estadounidenses asegura que su propósito era seguir el rastro de los criminales. Asimismo, se reporta un aumento en la entrada ilegal de armas desde el país norteamericano hacia México. Según el Departamento de Justicia, los agentes de la DEA compartían información sobre investigaciones en curso, incluso con narcotraficantes mexicanos o buscados por el organismo. Sin embargo, no se aplicó ninguna medida cautelar contra los acusados. Este tipo de operativos solo contribuye a aumentar las tensiones entre los cárteles en México. El hecho de proporcionar información a los grupos criminales puede crear desbalances de poder. Estos grupos son competitivos, son violentos, entonces el hecho de obtener este tipo de ventajas
puede desestabilizar aún más la situación, y llevar a más violencia, en el país en ese sentido, pues por lo menos México pierde o bueno el país huésped más allá de eso, si de hecho, estas medidas ayudan a acabar con el tráfico, la producción y el tráfico de drogas, ayudan de algún modo a atender, la crisis de opiáceos, es más. Recientemente el fentanilo en Estados Unidos, a ayudar a los adictos, o prevenir que más personas caigan en la adicción, para nada este tipo de operativos viéndolo a gran escala, realmente no son muy efectivos puede que logren algunos arrestos entonces, quizá en algún momento pudieran defenderse de ese modo, pero, es una victoria en una batalla, cuando se está perdiendo la guerra, realmente no creo que sean muy efectivos, esta jornada la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, presenta ante el Consejo de Seguridad un informe sobre los avances del Acuerdo de La Habana. Carlos Ruiz Massieu, jefe del organismo, destacó que el cese al fuego entre el gobierno de Petro y el ELN constituye un logro sustancial para alcanzar la política de paz total. El canciller del país sudamericano, Álvaro Leiva, también celebró este pacto y solicitó dar seguimiento a su desarrollo. Los resultados alcanzados en Cuba, en el tercer ciclo de negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, son muy alentadores. La semana pasada, entró en vigor el cese de acciones ofensivas entre las partes, un paso hacia la plena vigencia del cese del fuego bilateral, nacional y temporal a partir del 3 de agosto, que hemos solicitado el Consejo de Seguridad, que acompaña al país en la verificación de los ceses al fuego que se proponen las partes, en el tránsito hacia la paz total, a la cual hemos apostado. Además, el diplomático colombiano remarcó que una paz nacional y sostenible solo será posible si se mantiene el diálogo con todas las agrupaciones armadas que actúan en el país. En paralelo, el representante de Rusia también alabó los avances en la negociación y destacó el papel de Cuba como una nación garante del proceso pacificador, al ser anfitrión del tercer ciclo de las conversaciones. En este contexto, calificó de absurdo el hecho de que Estados Unidos hubiera inscrito a La Habana en la lista de los países patrocinadores de terrorismo.